¿Alguien quiere que el Señor le hable hoy? Amén. Amén. Que la palabra que el Señor me ha dado salte a nuestro corazón y con mi vida nos vivifique. Amén. Yo deseo que la palabra que el Señor me dio hoy me vivifique. Que el Señor me enseñe algo. Siento que el mensaje que traigo esta mañana es profético. Aleluya. Recíbanla en su corazón y pídale al Espíritu Santo que les prepare por esta enseñanza. Amén. Libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 14 al 23. La palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y las sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhamah, y diré a Lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, solo te vuelvo a pedir, persisto en que prediques esta palabra. En que así como le hablaste al profeta Oseas, así nos hables a nosotros, que directamente venga de tu corazón, por mi boca, la palabra para la congregación esta mañana, y cumpla el propósito para lo que la enviaste. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, y que esta palabra penetre a nuestro corazón, y a cada uno nos des lo que quieres enseñarnos. En Cristo Jesús. Amén. Versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y mientras el Señor me daba esta enseñanza, recordé que hace 8 días le pedí al Señor, atráenos aquí. Espíritu Santo, no nos dejes ir. ¿Me han escuchado esa oración? ¿Me han escuchado decir eso? Y les digo, pídele al Señor que los atraiga. Que los atraiga, que los enamore. Que no los deje ir, que no se alejen de Él. Y cuando leía este versículo recordaba eso. En la traducción en lenguaje actual, a pesar de todo esto, llevaré a Israel al desierto y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. ¡Wow! Me gustó esa versión. Y le dije, ay Señor, vuélveme a enamorar de ti con mucho cariño. Atráeme con mucho cariño hacia ti. Y la nueva traducción viviente dice, pero luego volveré a conquistarla y la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. No me importa, Señor, ir al desierto, pero que me hables tiernamente. Amén. En este versículo queda plasmado el amor del Señor por su Israel infiel. El desierto, mis hermanos, es el mejor lugar de crecimiento. Los hombres más grandes de la Biblia fueron hechos en el desierto. En el desierto usted descubre no al campeón que hay en usted, sino al pecador que hay en usted. Usted no es un pecador porque peca. Usted peca porque es un pecador. Usted no está enfermo en sus delitos y pecados. Usted está muerto en delitos y pecados. Usted no necesita un poco de arreglo. Usted necesita que el Señor le haga nuevo. Para eso es la salvación.
Para eso es la conversión. Pero la conversión era una cosa revolucionaria. Alguien se convertía y la palabra dice que había fiesta en los cielos. Por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Ahora la gente se convierte pero no se revoluciona, no es radical. La conversión era maravillosa, terrible, gloriosa. Pero ya no queda mucho de eso. Hemos olvidado que Dios es el Santo de Israel. La salvación es por gracia. El desierto es el único camino al conocimiento de la voluntad del Padre. A la negación del yo, a la posibilidad de ser imitadores de Cristo. Y al leer la Biblia, encontramos cómo algunos personajes han sido llevados a desiertos. Y al escudriñar las Escrituras, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñar las Escrituras. Al escudriñar las Escrituras aprendemos cómo esas circunstancias les llevó a esos hombres a depender y conocer el propósito que Dios tenía para ellos. Comenzaré por Moisés. En casa de Faraón, en el palacio de Egipto. Fue un hombre privilegiado, humanamente hablando. Lo tenía todo a pedir de boca. No le faltaba nada. Fue atendido como el príncipe de Egipto. Así lo conocían. Pero la posición que las personas llegan a tener en la vida por lo general les afecta para bien en cuanto a dominio, bienes y riqueza, pero para mal en cuanto a vanagloria, independencia de Dios, prepotencia, que eso era lo que él tenía. Era un prepotente. Y entre más alta la posición, más grande la afección, porque el poder corrompe, el poder absoluto corrompe totalmente. Eso le pasó a Moisés y también eso nos ha pasado a todos nosotros en el sentido de haber vivido en el mundo mundanamente. Dios no quiere gente prepotente ni orgullosa o que sea autosuficiente. Por ello Dios mismo permite una circunstancia inesperada en la vida de Moisés: la muerte del egipcio que golpeaba a un israelita. Y Moisés se convierte en un homicida. Inmediatamente Moisés tendría que partir hacia el desierto. Tuvo que huir. El propósito de Dios al permitir esto era que el desierto le quitara a Moisés todo lo que había adquirido en Egipto. De igual manera Dios permite los desiertos en la vida de los creyentes para arrancar todo lo que hemos adquirido en nuestra vida según el mundo en cuanto a los deseos carnales. El desierto fue el medio usado por Dios para quitarle a Moisés y hoy para quitarnos también a nosotros el orgullo. Amén. ¿Pero qué es orgullo? Es demasiado amor por nosotros mismos. La impaciencia es no sufrir resignadamente los males y adversidades. Dinero. Y debemos aprender a no depender del dinero, sino de Dios. Amén. Posición. A muchos les dañan sus aspiraciones y la posición social que tienen. Control. Querer controlar la vida de los demás hasta donde no se debe. Autosuficiencia. No pedir ayuda a nadie, creer que uno solo puede todo. Popularidad. Queremos ser reconocidos, famosos y aplaudidos por todos. Comodidad. Pues queremos vivir una vida sin problemas, donde no nos haga falta nada. Identidad. Aunque Moisés fue reconocido como hijo de la hija de Faraón, siempre fue hebreo. Muchachos, así ustedes han nacido en Canadá, ustedes siempre eran hispanos. Ambiente. Somos llevados de lo conocido a lo desconocido. Posesiones. ¿Cuáles son nuestros verdaderos bienes, lo terrenal o espiritual? ¿Qué valora usted? Yo me sorprendo cuando a veces estoy adorando al Señor, hablando con Él y le digo: tú eres todo lo que yo poseo. Eres mi riqueza, Señor. Realmente yo, lo único que tengo, lo más valioso que tengo es el Señor. En el reino de Dios el mayor sirve al menor.
Moisés estuvo en el desierto durante 40 años. De todo eso se lo quitó el Señor a Moisés. Allí murieron sus sueños de llegar a tener fama, bienes y reconocimiento. Sus ambiciones de llegar a ser faraón en Egipto. Él fue criado para ser faraón. Él fue educado para ser faraón en Egipto. Egipto había arruinado a Moisés durante los primeros 40 años de su vida. Ahora, el desierto le quitaría lo ruin que tenía en otros 40 años. Durante esos 40 años que Moisés estuvo en el desierto, el faraón murió. ¿Cuántos años de desierto necesitaremos nosotros para que Dios quite todo lo ruin que adquirimos del mundo y muera el faraón que gobierna nuestras almas? El desierto para Moisés fue literal. Para nosotros como creyentes es figura de etapas o momentos a lo largo de nuestro caminar en Cristo y en que las cosas no nos resultan favorables. En realidad, en lugar de ello se nos complican y llegamos a atravesar situaciones económicas de escasez. Eso es un desierto. De enfermedad, falta de empleo, conflictos sentimentales. Eso es un desierto. Problemas familiares, aún de pérdidas de seres queridos. Pero esto no debe desanimarnos. Paso por los desiertos no debe desanimarnos, sino el propósito de Dios es limar toda aspereza que del mundo todavía tengamos. Quitar la vestimenta de egipcio que probablemente todavía tengamos y poco a poco lleguemos a parecernos más a él. El final del desierto en la vida de Moisés en esta etapa de reencontrar su verdadera identidad terminó con la revelación del mismo Dios en la zarza ardiente. Su llamado a ser el libertador de su pueblo en Egipto y la dotación de autoridad para desempeñar tal llamado. Porque el Señor nos tiene que dotar de autoridad para el llamado que nos da. De igual forma, los desiertos llegan a su fin cuando se nos es revelado cuál es el propósito por el cual vivimos nuestra vida. En esencia es una revelación de Dios. Y en ello descubrimos el propósito, dando paso al fiel cumplimiento de la palabra que dice: todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Moisés, para llegar a ser el hombre más manso de la tierra. Ese es el título de Moisés. Si él no hubiera desaparecido ahí en el monte Sinaí, habría una lápida en la tumba y diría: aquí reposa el hombre más manso de la tierra. Dios lo llevó al desierto para forjar su carácter, ser el mejor líder del Antiguo Testamento y sacar de la esclavitud al pueblo escogido por Dios. Qué privilegio. ¿Y dónde lo preparó? En la universidad de desierto. Abraham fue sacado de su tierra y de su parentela al lugar que Dios tenía destinado para él. Pero antes de llegar debía pasar por el desierto. Dios solamente le dijo que le llevaría a una tierra que fluía leche y miel, pero no le dijo dónde se encontraba esa tierra. Así que tuvo que pasar por el desierto, tuvo que lanzarse al desierto. Así que Abraham salió sin saber a dónde iba. Lo dice la palabra. Abraham salió sin saber a dónde iba. Solo sabía que había una tierra que fluía leche y miel, pero mándese al desierto a ver a dónde es. Tenía que pasar por el desierto para poder experimentar las bendiciones del Padre. Amén. José fue vendido por sus hermanos a causa de la envidia de ellos. Fue llevado a Egipto como esclavo y antes de llegar a ser el segundo en Egipto, él fue gobernador en Egipto. Es como decir aquí, el segundo después del primer ministro. Para llegar a ese lugar, a esa posición, tuvo que pasar por el desierto para ser forjado con un corazón perdonador. Todos los personajes que ya conocemos han atravesado desiertos, no físicos, sino espirituales, para poder llegar a ser parte de la historia y hacer cambios en la vida de las personas. En ocasiones nos preguntamos por qué Dios nos lleva por desiertos en nuestras vidas y cuál es el propósito de Él para hacernos pasar por el dolor tan inmenso que eso significa.
Un desierto muchas veces es a través del silencio de Dios en nuestras vidas. Dios está probando qué tan fieles somos, aunque no conteste la petición que Él sabe que necesitamos, pero que aún no es el tiempo de darnos. Amén. Los desiertos de la vida nos hacen madurar, nos enseñan a ser mejores en la vida cristiana. Además de recordarnos que el camino no es fácil. La misma palabra de Dios revela que hemos de ser probados como el oro fino. Hemos de ir al desierto para ser probados y ser formados en esas áreas de nuestras vidas que Dios quiere tratar con ellas y nosotros no le hemos permitido aún hacerlo. No tengan miedo de ir a Egipto. Pasar por ese desierto. Que si bien es cierto no será fácil, pero con la ayuda de Dios ha de poder sobrellevar toda prueba que pueda ponerse frente suyo. El desierto es sinónimo de universidad de Dios. Algo así como la evaluación final para optar a un grado académico espiritual más alto de que él pueda gozar actualmente. No entiende por qué Dios le lleva por ahí si se encontraba bien. ¿Qué pasa? Iba como bien y ve ahora qué. Pero sabe que debe ser probado para ser mejor cada día. Cuando Dios le envía uno de los tantos desiertos que tiene para su vida, no olvide que lo único que quiere es probar su fidelidad, su persistencia, su fe en Él. Probarle como al oro fino y hacerle madurar cada vez más. ¿En qué ayuda ir a Egipto, a ese desierto tan duro? En que al salir de ahí seremos usados por Dios. Él nos hará una gran nación. Seremos más fuertes para enfrentar a nuestro enemigo, que es el diablo. Seremos mejores cristianos y con ese desierto ayudaremos a otros que aún van comenzando en la vida cristiana. Amén. Así que no se preocupe del desierto que tenga que pasar. Que Dios le envíe un pasaje a Egipto para que conozca el desierto de cerca. Amén. Que no le preocupe porque lo único que Dios busca de usted es hacerle mejor cada día. Amén. ¿Pero qué es el desierto? El desierto ha sido un tema largamente explotado como recurso literario y artístico del que se ha buscado con mucha frecuencia el ambiente adecuado para reproducir situaciones humanas de carácter dramático, reales en el orden histórico y aún espiritual o simplemente imaginarias. Han basado muchas películas famosas en el desierto. Pero ¿cuál es el concepto bíblico de desierto? El desierto fue igualmente una fuente de inspiración constante para los autores sagrados. Tema particularmente querido de los profetas. Para describirlo utilizan varios términos, cada uno con un matiz específico, pero en ningún caso traducen el concepto general que nosotros tenemos de desierto. El término más común de los empleados por la Biblia es en hebreo midbar, que significa conducir, apacentar ganado. Es utilizado para describir una región solitaria, pero no totalmente estéril o desprovista de vegetación y agua, pues se trata de una región de pastoreo. Jeremías, por ejemplo, habla del desierto así: llorad y gemid sobre los montes, lamentaos por los pastizales del desierto, midbar, porque están desolados, no hay quien pase por ellos, ni se oye el balar de los rebaños. El término castellano más adecuado para traducir este vocablo hebreo sería estepa. Quizás el texto bíblico que más nos acerca a nuestro concepto tradicional de desierto sea el descrito en Deuteronomio capítulo 8. Desierto vasto y terrible, con serpientes de hálito abrasador y escorpiones, región árida carente de agua. El habitante de Palestina, sin embargo, está acostumbrado a una doble imagen de sus desiertos cambiantes, sin que pierdan por ello su identidad. En la corta estación que sigue a las lluvias torrenciales de invierno, el desierto se viste con un pasajero pero encantador ropaje. Es completamente el reverso de la imagen del estío. Los arbustos reverdecen y una alfombra de tímida hierba verde salpicada de infinitas florecillas de colores variados e intensos hace sonreír al desierto. Los autores sagrados, abiertos siempre a ver en todo la obra salvadora de Dios, aprovechan esa nueva imagen del desierto como símbolo de esperanza.
Ellos, al ver ese florecer en el desierto, eso era símbolo para ellos de esperanza. Por eso Joel escribió: no temáis, animales del campo, que reverdecerán los pastizales del desierto y darán fruto los árboles. Y el salmista escribió en el Salmo 65: chorrean los pastizales del desierto, del Midbar, y los collados se orlan de alegría. El desierto bíblico cuenta además con una fauna significativa. Son citados concretamente el león, el chacal, el onagro, el pelícano, el avestruz, serpientes y escorpiones. Son los habitantes del desierto. Y si en buena parte del año ofrece un aspecto reseco y poco acogedor, no faltan fuentes y pozos de agua repartidos por toda su geografía para alivio de personas y animales. El Génesis dice: la encontró el ángel de Dios a Agar junto a la fuente que hay en el desierto, camino del sur. Cuando Agar fue despedida de la casa de Abraham con su hijo Ismael, se fue por el desierto. Pero el ángel del Señor vino a buscarla al desierto y la encontró junto a la fuente que hay en el desierto, camino del sur. O sea, hay fuentes de agua en el desierto. Cuando el lenguaje bíblico quiere describir una zona árida y estéril, emplea la palabra Arabá, que tiene un particular acento poético y se emplea con frecuencia como oposición a tierra fértil. Isaías, describiendo la desolación de Palestina después de la conquista asiria, escribe: está marchita, seca la tierra, avergonzado el Líbano, mustio, el Sarón está como una estepa, Arabá. El Sarón ha sido siempre la llanura costera fértil como antonomasia en la Biblia, mientras que la palabra Arabá ha pasado a designar como nombre propio la zona reseca situada al sur del Mar Muerto. Si hablan de un paraje solitario por donde no pase nadie, los autores sagrados emplean la palabra Yesimón. Recuerda el texto de Isaías sobre la restauración del pueblo de Dios, destierro babilónico, figura del pueblo mesiánico. Isaías 43: he aquí que voy a realizar cosa nueva, ciertamente en el desierto trazaré un camino. Amén. La aplicación de la justicia de Dios sobre su pueblo, cuando éste ha pecado contra él o contra los enemigos de su pueblo, da ocasión a autores sagrados para comparar los efectos de la destrucción que preconizan a una tierra desolada. Lo poblado será reducido a escombros, a desierto y ruinas. Así hablan los profetas, es el lenguaje de ellos. Expresan este concepto por la palabra Jorbah, que se utiliza todavía hoy en árabe para designar algún edificio histórico en ruinas. En árabe es Hirbet. Ezequiel, capítulo 5, dice: y te reduciré a ruinas y oprobio entre las naciones que te rodean, a los ojos de todo el que pase. Isaías escribió: yo levantaré sus ruinas, Jorbah, refiriéndose a Jerusalén. En el Antiguo Testamento se nombran unos 15 desiertos. La mayoría de los más importantes por su extensión están situados dentro de la península del Sinaí y en estrecha relación con las tradiciones del éxodo de Egipto. El desierto de Etam fue el desierto del Maná. Si no pasan por el desierto de Etam, no hay maná. El desierto del Sinaí fue el teatro de la teofanía de Dios, el lugar donde fueron entregadas las tablas de la ley. El desierto de Farán, el desierto de Cades de Barnea. 5 más se encuentran englobados bajo la denominación general de desierto de Judea. En el Nuevo Testamento solo se nombra el desierto de Judea al iniciarse la predicación del Bautista, de Juan el Bautista. En sus confines la tradición ha colocado el desierto de la tentación de Jesús. Apoyándose en los relatos de los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, frente a Jericó y no lejos del Jordán. Y finalmente Mateo
nos habla de una zona desértica junto al lago de Genezaret, donde tuvo lugar la segunda multiplicación de los panes. Quiero que me pongan mucha atención, porque aunque suene aburridor y monótono, es muy importante que usted sepa lo de los desiertos. Ocurrieron cosas en los desiertos. Simbolismo del desierto en la Biblia. Cuando Israel atravesó el Jordán, tras el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida, selló la primera etapa de su historia. Eso simboliza el paso por el desierto, el cierre de la etapa de su historia. Fue algo como decir adiós a su vida errante. De nómada se convirtió en pueblo sedentario, con hogar fijo. Sin embargo, aunque el desierto quedó de la otra parte, históricamente hablando, el recuerdo de aquella experiencia quedó profundamente grabado en sus mentes como señal imborrable para su vida posterior. Todo el mundo recuerda el lugar de nacimiento. E Israel, como pueblo de Dios, había nacido en el desierto. Allí había adquirido una identidad mucho más fuerte que ningún otro pueblo de la tierra. Israel mismo, en virtud de la elección gratuita de que fue objeto por parte de Dios, no podía olvidarlo. Ellos no podían olvidar su estar en Egipto. Y decían, ay, y si tuviéramos la carne que comíamos allá, ay, aunque nos dieran látigo. No podían olvidarlo. Se perderían con el tiempo algunos detalles, pero los hechos fundamentales, particularmente el pacto de la alianza en el Sinaí, así como la actitud rebelde del pueblo y la justicia misericordiosa de Dios, serían objeto de reflexión constante para Israel. Y en diversos momentos de su historia afloraría la nostalgia del desierto. Los profetas considerarían la época del desierto como la edad de oro de Israel. Jeremías escribió: posesión santa era entonces Israel para el Señor, primicia de su cosecha. El Israel del desierto era esto, según Jeremías. Posesión santa era entonces Israel para el Señor, primicia de su cosecha. Y Jeremías comparará aquella época feliz con la de los desposorios, cantando la primera fidelidad de Israel a su Dios. Recuerdo a tu favor el afecto de tus mocedades, el amor de la época de tus desposorios, cómo me seguiste por el desierto, por países donde no se siembra. Es que todo había cambiado con las ventajas materiales de la vida sedentaria y el contacto con adoradores de otras divinidades, patrocinadoras aparentes de un progreso y bienestar superiores al que Israel traía. Israel se contaminó. Los profetas anatematizarían. ¿Te acuerdas lo del anatema? Y los profetas anatematizarían siempre en tono mayor la idolatría y la prevaricación de Israel. Pero ninguno tendría expresiones tan vivas para pintar su infidelidad como el profeta Oseas. Al profeta Oseas el Señor le reveló la infidelidad de Israel. Y aunque la misericordia de Dios aparece inagotable, será necesario, no obstante, que Israel vuelva a pasar por la experiencia del desierto para así disponerse a escuchar la voz del único que le puede salvar, Jehová su Dios. Por tanto, he aquí que yo la seduciré y la conduciré al desierto y le hablaré al corazón y le daré desde allí mismo sus viñas y el propio valle de Acor como puerta de esperanza, y cantará allí como en los días de su juventud y como en el día en que salió del país de Egipto. En el año 587 es destruida Jerusalén por Nabucodonosor, así como antes lo había sido Samaria, destruida por Sargón y sus habitantes llevados al destierro. Para Israel, sin templo, porque les destruyeron todo, ni altar ni sacrificios. Babilonia, donde fueron llevados a Babilonia, era un desierto peor que el de arena y sol abrasador. Allí, junto a los ríos de Babilonia, en la meditación callada y sufrida en una tierra extranjera, nacerá la idea de la salvación mesiánica. Allí ellos clamaron por un Salvador.
Ese Salvador mesiánico, la salvación mesiánica que abarcará y hará libres a todos los pueblos. Amén. Y cuando al cabo de 50 años el resto de Israel será puesto en libertad, el libro de la consolación se hará eco de ese retorno como de un nuevo éxodo triunfal y símbolo de la liberación final. El Señor mismo caminará al frente de su pueblo para conducirlo a la Jerusalén nueva. El desierto quebrado se allanará y no será ya más un camino de prueba sembrado de dificultades. Isaías 40 lo expresó. Una voz grita en el desierto: despejad el camino del Señor, enderezad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Todo valle se alzará y toda montaña y colina se hundirá, y lo quebrado se convertirá en terreno llano y los cerros en vega. Ciertamente la gloria del Señor se manifestará, y el desierto se engalanará, y la estepa extenderá una alfombra tupida de flores bajo los pies del cortejo triunfal, y exultará de júbilo al contemplar la gloria de nuestro Dios. Profecía de esperanza. Naturalmente los profetas con mirada lejana están viendo en este pequeño grupo que vuelve del destierro la liberación final del pueblo de Dios en la era mesiánica.